Saludos cordiales. En esta clase vamos a analizar el tema de la integral de funciones compuestas. Para que podamos entender de mejor manera, vamos a determinar a qué tipo de funciones se les conoce como compuestas, obviamente, ¿no? Para ello me he permitido construir una tabla para que podamos nosotros ir comparando entre las funciones simples y compuestas y mediante la comparación ir determinando el por qué se le pone a una función como compuesta. Por ejemplo, en las dos primeras filas tenemos funciones potencia, pero aquí la característica que la base solamente es x. En el lado de la derecha tenemos asimismo, ¿no? Funciones potencias, las dos. A diferencia de la anterior, en cambio, la base no es x, sino es una expresión diferente de la x. Eso hace que la función se denomine compuesta. Visto de otra manera, fíjese, una función compuesta, ¿sí? Está determinada por dos o más operaciones a la vez. Por ejemplo, aquí en la base está una suma y en el exponente está una potencia, es decir, está formada por una función suma y una función potencia. De igual manera, en los dos siguientes ejemplos, en las dos columnas que estamos señalando, tenemos las funciones, en cambio, logarítmicas, ¿no? La primera el logaritmo natural y la otra el logaritmo de base b. Para que sea simple esta función debe ser el argumento x. Si es que es diferente de la x, inmediatamente a la función se le clasifica como compuesta. Acá tenemos, en cambio, una función racional. Es simple si el denominador es de x, caso contrario son funciones compuestas. Finalmente, una función exponencial. Es simple esta función si es que el exponente es de x y compuesta si el exponente es diferente de la x. Esa es una función f de x, pero con f de x es diferente de x. La característica específica de una función simple es que se puede integrar utilizando las tablas, digamos, las reglas de las integrales. Es decir, tiene una integración directa. Mientras tanto que las funciones compuestas no se las puede integrar directamente. Para eso hay algunos métodos que vamos a considerar en esta clase. Entonces, nos vamos a amparar en el siguiente teorema. Aquí mire, en la función integrando tenemos una función compuesta de la forma f de g de x y también en la función integrando está la diferencial de la función interna. Mire, la diferencial de la función interna. Recordará usted que la diferencial de una función es la derivada por la diferencial de x, ¿no? Entonces, bajo esa situación, se puede encontrar la familia de primitivas que es igual a f de g de x más c. Pero si es que nosotros hacemos este artificio matemático, cambiar de variable, en lugar de g de x ponerle la u y encontrar su diferencial, podemos nosotros llegar a escribir, ¿no?, de una forma más escueta esta expresión anterior de la forma f de u por la diferencial de u, y esto es igual a la familia de primitivas de u más una constante. Para tener una visión un poquito más amplia, en la expresión que estamos tratando, f es la función externa, g de x es la función interna, g' de x es la derivada de esta función interna. Y si es que le tomamos en cuenta la derivada por la diferencial, en todo caso sería esta expresión la diferencial de la función interna. Esto es igual a la familia de primitivas, ya de acuerdo a lo que estamos estableciendo. Bien, nosotros vamos a integrar entonces este tipo de funciones, ¿no? Vamos a iniciar una función potencia, integrando una función potencia, luego una función exponencial y a continuación una función racional. ¿Ya?
Consideremos pues que aquí la u es una función en x, es decir, u es igual a una f de x. Ujú. Entonces, para realizar la integración de estas expresiones, existen varios métodos, ¿sí? Uno de ellos es el método de sustitución o cambio de variable, el que vamos a exponer a continuación. Para ello necesitamos establecer un algoritmo, es decir, una regla, para que se pueda aplicar en todos los ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces, primeramente, si es que nosotros hacemos referencia, ¿no?, a las expresiones que vamos a trabajar, por ejemplo, me voy a poner aquí una función, en este caso, que se llame potencia. Ujú. Por otro lado, vamos a poner una función exponencial. Ujú. ¿Ya? Y acá finalmente vamos a poner una función racional. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que se tome una parte del integrando, dice, ¿no? Y se sustituya por una variable diferente a la que está en la integral. Es decir, aquí, si es que la variable es x, hay que cambiar a una variable para poder realizar la sustitución, pero que sea diferente de la x. Yo voy a utilizar, por ejemplo, una u, ¿ya? Y le voy a cambiar y le voy a decir u es igual a una parte del integrando. Entonces, si es que la función es una función potencia, dice que se recomienda que se tome la base para poder realizar esta sustitución. Entonces lo voy a hacer, mire. Entonces aquí en lugar de la base le voy a poner la variable nueva, la u. Aquí en cambio, si es que es una función exponencial, recomienda que la nueva variable sea igual al exponente, le dice, ¿no es cierto? Y si la función es racional, le recomienda que la nueva variable sea igual al denominador, siempre y cuando este denominador no esté afectado de una potencia en su totalidad, ¿no es cierto? Muy bien. Esto recomienda en el primer paso. Vamos con el segundo paso. Luego dice que se debe encontrar la diferencial de la nueva función, es decir, de la función 1 en todos los casos. Se saca la diferencial y luego se despeja la diferencial, en este caso de la variable original. Entonces, si es que yo realizo esta situación propuesta, le saco la diferencial, fíjese, me quedaría la diferencial de u es la de sub u. Esto es igual a la derivada por la diferencial de x, sería, ¿no es cierto? Ya, aquí lo propio, la diferencial de u es igual a 2 por la diferencial de x. Acá la diferencial de u es igual a la diferencial de x. Recordarán ustedes, insisto, que la diferencial de una función es la derivada de la función por la diferencial de la variable correspondiente. Ujú. ¿Listo? Entonces aquí estamos aplicando el segundo paso. Estamos sacando la diferencial de la nueva función y me dice que le despeje la diferencial de la variable original. Me quedaría de esta forma. Aquí me queda la diferencial de x es igual a la diferencial de u sobre 2 y finalmente acá no tengo que realizar ningún despeje. En cuanto al tercer paso, dice lo siguiente, ¿no? Una vez que ya hemos hecho el paso uno y el paso 2, dice que se procede al reemplazo. ¿Sí? Reemplazamos la sustitución y la diferencial en la integral original, dice, ¿no es cierto? Entonces hay que reemplazar, mire, la sustitución y la diferencial aquí, en esta expresión original. Lo propio en el segundo ejercicio, ¿ya? El reemplazo y el despeje de la diferencial reemplazamos en la función original. Lo vamos a desarrollar luego, solamente he puesto estos ejercicios para ir conversando los puntos del algoritmo propuesto. Entonces vamos a reemplazar, insisto, ya la nueva variable y la diferencial en la integral original. Y finalmente, al momento que realicemos esos reemplazos, se integra de una manera bastante fácil, utilizando las reglas aprendidas, y finalmente regresamos a la variable original. ¿De acuerdo? Entonces vamos con la primera parte. Vamos a realizar la integral de esta función potencia que está aquí escrita. Como habíamos establecido, había una recomendación por considerar. Ujú.
Decía que se le reemplace por la nueva variable a la base. En este caso la base es de x al cubo más 4. Voy a hacer uso de esa recomendación y voy a poner que u sea igual a x al cubo más 4. El segundo paso del algoritmo propuesto era que saquemos la diferencial de los dos lados. En este caso sería 3x al cuadrado por dx. Reemplacemos, le decía, la diferencial de x. Y esta expresión encontrada, tanto la sustitución como la diferencial despejada, reemplazamos en la integral original. Entonces me quedaría 3x al cuadrado por, aquí le voy a poner en lugar de la raíz como potencia fraccionaria, me quedaría u elevado a la u medio por dx. La de x habría que reemplazar por la equivalencia, entonces aquí sería la diferencial de u sobre 3x al cuadrado. Fíjese que en este caso se simplifica, si se simplifican las expresiones, fíjese, y me queda una expresión en términos de la variable, en este caso, utilizada como nueva. Finalmente, integramos, sería u elevado a la 3 medios, dividido para 3 medios o multiplicado por 2 tercios y más la constante de integración, y luego retornamos a la variable original. En este caso, el valor de u es x al cubo más 4, elevado a la 3 medios más la constante de integración, encontrando el resultado de la integral de esta función compuesta. Luego vamos a considerar ya una función racional, una función compuesta racional. De esta forma, habíamos establecido asimismo una sugerencia que la nueva variable sea el denominador. Bueno, en este caso, fíjese, vamos a poner como u al denominador, correcto, y hacemos un proceso similar al anterior, es decir, sacamos la diferencial. Aquí mire, la cuestión planteada era que le despejemos la de x, pero si es que nos damos cuenta, la de x, 2x por dx está, fíjese aquí en el ejercicio, entonces no hay para qué despejar si nos reemplacemos la diferencial de u, ¿sí? Como 2x de x, y me queda lo siguiente, la integral de d sub u sobre u, y esto usted sabe que es igual al logaritmo natural de u más la constante de integración. Retornamos a la variable original, sería el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado más la constante de integración y encontramos el resultado correspondiente. Finalmente, para terminar este video, vamos a hacer la integración de una función compuesta exponencial de la forma e elevado a la u por la diferencial de u. Recordarán ustedes que la recomendación para el reemplazo era el exponente, ahora no. Por ejemplo, ahí el exponente tenemos 2x cuadrado más 3, entonces a esta expresión le tomo como la nueva variable y le sustituimos u por 2x al cuadrado más 3. El proceso ya está establecido, sacamos la variable, digamos la diferencial de los dos lados y me queda en este caso 4x por la diferencial de x. Aquí, mire, 4x por la diferencial de x puede ser reemplazado por la diferencial de u y me queda lo siguiente. E elevado a la u por la diferencial de u y esto a su vez sería igual a e elevado a la u más la constante de integración. Retornamos a la variable original y me queda e elevado a 2x al cuadrado más 3 más la constante correspondiente. Ahora, obviamente, en todos los casos se puede hacer la comprobación, ¿no? Vamos a comprobar, comprobación, vamos a poner, comprobación. Entonces, como ustedes recordarán, comprobar significa tomar el conjunto de primitivas de la función y derivar, en este caso, con respecto a la variable, en este caso x, y el resultado debe resultar la función integrando. Entonces aquí recordarán ustedes la derivada de esta función es la derivada del exponente, en este caso sería 4x por la función x al cuadrado más c y la derivada de la constante 0. Entonces comparamos esta cuestión, mire, perdón, aquí es más 3. Aquí comparamos
el resultado de esta derivada